claro, uno no piensa, y es lo que nos pasa con protección de datos personales. También me emocionó oír las palabras en el que se les da la importancia a esta materia que hemos venido luchando desde hace mucho tiempo, porque cuando uno habla de protección de datos personales, si quieren seguir con las slides, porque le digo que soy mala, entonces pues, alguna se va a ver. Cuando habla uno de protección de datos personales, la siguiente, porfa, el problema es que siempre parece muy técnica la expresión, ¿no? Parece que estamos hablando de algo que, si bien es verdad que la normatividad de protección de datos personales puede ser una herramienta, puede ser algo muy procesal, es una herramienta muy valiosa y muy poderosa para proteger un derecho fundamental autónomo e independiente. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de emergencia? Pues lo que puede pasar es que se necesite, evidentemente, ante una situación, por ejemplo, de vida, la protección de datos personales, por muy derecho fundamental y autónomo que sea, cede ante esa protección, ¿no? Tiene uno que proteger antes la vida, porque si no se tiene vida, pues ya no vas a tener tampoco protección de datos personales, ¿no? Pero fuera de eso, no quiere decir que en una situación de emergencia podamos hacer lo que queramos o podamos vulnerar los datos personales sin ninguna otra garantía, ¿no? Pero claro, uno se puede preguntar, dice, bueno, ¿qué es el derecho a protección de datos personales? Adelante, ¿y qué pasa en nuestro país? Como decía el maestro Mendoza al presentar al secretario Parra, pues el secretario Parra fue el diputado que impulsó, que creó, la llamábamos iniciativa Parra en ese momento, ¿no? O sea, que le estaba yo diciendo al doctor, ¿te acuerdas, no? Sí, pero que creó la ley, que llevaba años, hasta ese momento había llevado más de 10 iniciativas en el Congreso de la Unión, porque nadie quería dejarla pasar, porque evidentemente es una ley que incomoda en un primer momento, ¿no? Y ustedes como organismos públicos que ahora les toca hacer la tarea que hemos estado haciendo desde el sector privado para las empresas unos cuantos años más, pues muchas veces van a decir, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué tanta carga para proteger datos? Bueno, porque no se protegen los datos, se protege a la persona titular de esos datos. Los datos no importan. Si yo me llamo, si Isabel no importa, que yo me llame Isabel y por lo tanto me protejan a mí, es lo que importa, ¿no? La imagen de una persona, el otro día, por ejemplo, pueden parecer cosas, pero un cliente me decía, es que utilizamos una foto de uno de nuestros empleados durante el sismo repartiendo producto de nuestra compañía para ayudar a la gente, pero lo hemos utilizado después o lo queremos utilizar en publicidad. ¿Qué queremos? ¿Qué podemos hacer? Porque al final la imagen, si bien es cierto que algunas veces pueden no serlo, como cualquier otras cosas, como dijo el maestro en esa presentación que aludía, la imagen a veces puede no ser dato personal si no lo asociamos a un individuo, pero si sí lo asociamos y si podemos reconocer a ese individuo, pues acaba siendo la imagen y uno dice, bueno, si te voy a hacer un favor, ¿no? Vas a ser famoso repartiendo donas, ¿no? Al sismo. Bueno, pues que yo le dije a mi esposa que estaba en otro lado en el sismo. Va a ver que estaba en una casa en la que conoce a una amiga que vive ahí, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno tiene que decir, no me hagas favores, y puede parecer claro que les pongo un ejemplo de broma, bueno, que les puede resultar chistoso, pero lo que quiero decir es que el dato personal pertenece al titular, solo él, en principio, puede decidir sobre quién, cómo, dónde, cuándo se trata su información personal. ¿Por qué? Porque el dato personal cada vez más y el tratamiento de dato personal constituye la identidad de esa persona y quien tiene el dato hoy en día tiene a la persona, ¿no? Entonces, bueno, es un derecho fundamental. Adelante, por favor. En México llegamos tarde en el tiempo a la normatividad, pero llegamos bien, ¿no? Que también podríamos haber llegado mal, ¿no? Entonces, no hay que dejarlo atrás de decir que llegamos bien. Tenemos una legislación bastante coherente, muy comprensiva, al nivel de las legislaciones más avanzadas. Le faltan quizá unas pequeñas reformas, pero muy puntuales, pero al nivel incluso otros países como los que están mencionando, como España, todavía no tiene cosas, bueno, está en proceso de tenerlas, que nuestra legislación sí tiene. ¿Por qué? Porque aunque tardó, fue afuera, vio lo que había e hizo bien la chamba, ¿no? Entonces, en el sector privado tenemos regulación para asustar, ¿no? Porque pues, el INAI se puso las pilas ¿no? Y ahí empezó a tener regulación secundaria, lineamientos, recomendaciones. Es casi imposible seguirles el ritmo, la verdad, ¿no? Pero bueno, pues asustar. En el sector público, pues están empezando y pues ahí les digo que si en las empresas nos ha costado, no quiero hablarles de un Instituto Nacional Electoral en año de elecciones, tratando los datos, no quiero hablarles de un IMSS federal, local,
O sea, la magnitud de la tarea que se le encomienda a los sujetos obligados, ¿no? Y a las autoridades de control, las autoridades de cada estado y a la autoridad federal, es gigantesca. Yo, la verdad, estoy muy contenta de estar en el sector privado y no trabajar en el INAI ahora, porque pues, deben no dormir, porque la verdad es gigantesca la tarea. ¿Por qué? Porque además no va a parar nunca. Es más, lo que va a hacer es acrecentarse. Cada vez somos más ciudadanos digitales. Y cuando uno es un ciudadano digital, solo son datos. Cada tratamiento que ustedes realizan de sus ciudadanos del Estado está sujeto a la protección de datos personales. Y así debe ser, porque gracias a Dios vivimos en un Estado de Derecho que protege al ciudadano respecto de sus datos personales. Yo solo les dejo el ejemplo. Cualquiera de las atrocidades que se están cometiendo en el país del norte está basada, procesalmente hablando, en herramientas, en un tratamiento de datos. ¿Ustedes cómo creen que localizan a los dreamers? ¿Ustedes cómo creen que no dejan pasar a la gente en los aeropuertos? Tratamiento de datos personal. Quien tiene los datos personales de la gente tiene a la persona cautiva. Entonces es una responsabilidad muy grande y yo estoy muy orgullosa de vivir en un país que los protege y no en otro que parece más adelantado, pero que puede permitirse esas atrocidades, ¿no? Dices, claro que cuesta, pues sí cuesta, porque cuidar el Estado de Derecho cuesta, pero véanlo ustedes, sujetos obligados, como una inversión más que como un gasto, más que como un costo. Invertir en cuidar a tus ciudadanos, porque tus ciudadanos cada vez son más ciudadanos digitales. Y lo vemos en los niños, ¿no? En el peligro que tienen de estar en redes sociales. Pero eso es lo que uno puede explicar más o menos. Pero en el tratamiento de datos que se haga por parte de, por ejemplo, ¿no? el fisco, pues está muy claro las consecuencias, ¿no? Pero además, ¿no? por ejemplo, todas las políticas públicas que se pueden generar con tratamientos de Big Data, ¿no? que pueden ser muy loables, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, en Inglaterra que habla de que habían detectado que se les estaban muriendo las mujeres de cáncer de mama mucho más rápido que en el resto de la Unión Europea, y entonces hicieron un tratamiento se hicieron un análisis estadístico y no estadístico de qué pasaba, y al final evidentemente llegaron a la conclusión de que las señoras llegaban en un estadio muy tarde a revisarse, y con lo cual pues claro que se morían no porque tuvieran menos cuidados, sino porque ya llegaban muy tarde. Entonces, ¿qué hicieron? Gracias a ese tratamiento de datos pudieron implementar políticas públicas anteriores de prevención y bajar los ratios de deceso, ¿no? Adelante. Entonces, adelante la siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento de datos personales puede ser no solo lícito, sino muy beneficioso, pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, uno que tiene que pensar en una situación de emergencia y más, desgraciadamente, ya sabemos que en nuestro país vamos a tener este tipo de emergencias. Entonces, no es como si pudiera pasar, esperemos que no pase dentro de poco, pero sabemos que existen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno tiene que pensar cómo hacer un plan preventivo en cómo voy a tratar los datos de la población que son necesarios para atender una situación de emergencia. Antes hay que hacer el plan preventivo, luego tiene que saber uno qué va a hacer durante y qué va a hacer después de ese tratamiento, porque evidentemente habrá que intentar respetar en lo máximo posible los principios y deberes de la protección de datos personales, ¿no? Pero teniendo en cuenta que van a ceder, que va a haber excepciones más flagrantes, más claras a las obligaciones impuestas pues en una situación de emergencia, pero habrá que decidir y definir qué es una situación de emergencia, ¿no? Entonces, adelante, porfis, la siguiente. ¿Qué podría pasar? Pues claro que puede pasar que las autoridades, pero ¿qué autoridades te puedan pedir datos, ¿no? Que haya una disposición de orden público o un derecho de tercero, pues ya se está diciendo si hay, ¿no? Si hay una situación de vida o muerte, por supuesto. Y además, cuando uno analiza un poquito estas situaciones, siempre piensa, ojo, estamos hablando de situaciones de emergencia y estamos pensando en el sismo, pero podemos pensar en una situación de emergencia individual, por ejemplo, una violencia intrafamiliar, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, sería incluso una contingencia continua, en que la emergencia pudiera estar o sea, no temporal, sino que puede ser algo que puede ser latente, ¿no? Siguiente, entonces, podemos todos pensar en el sismo, pero también podemos pensar en otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que pasar? ¿Qué es lo que uno tiene que centrarse? Bueno, si uno sigue los principios de la normatividad, tendríamos el principio de consentimiento, el principio de información, el principio de finalidad.
El principio de consentimiento yo creo que va a ceder en algunos casos, en las situaciones de emergencia, porque uno dice, bueno, piensen ustedes, ¿no? Si llego desfallecido al hospital, ni modo que me pida el consentimiento para tratar los datos el doctor, o que me pida mi patrón el consentimiento para tratar los datos si me desmayo ahí claro que eso lo habría pedido antes, pero bueno, en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, en una situación de emergencia, el consentimiento muchas veces no se va a poder pedir porque entonces pues, pierde el carácter de ayuda a la emergencia. Si no se puede, se podrá justificar, se deberá poder justificar. Por eso les digo, los planes preventivos en los que uno piensa, a ver, ¿qué es lo que me puede pasar en una situación de emergencia y qué tengo que prever? ¿Y qué tengo que prever? Pues a quién le puedo dar la información, en qué circunstancias. Me he fijado en si las finalidades para las que me pida información son determinadas, son adecuadas, qué información le estoy dando, cómo se la estoy enviando, por ejemplo, medidas de seguridad, ¿no? Pero todo eso en una situación de emergencia, si uno no lo ha previsto antes, pues no va a pasar. No va a pasar porque se va a poner uno nervioso y va a mandar cosas que a lo mejor no debe o que a lo mejor no son las adecuadas y no sirven para nada. Incluso podríamos pensar en tener un principio de calidad, respetar un principio de calidad que específicamente es muy importante y respetarlo en todo momento, pero en estas situaciones aún más importante, porque si yo los datos que tengo no son los correctos, pues no va a servir de nada, no voy a poder contactar a ningún tercero, ¿no? El principio de calidad es algo que no se piensa muchas veces, pero que está por debajo, ¿no? Que es muy importante. Entonces, bueno, más adelante la siguiente, porfa. Hay que tener en cuenta que en estas situaciones muchas veces vamos a tener, se van a transmitir o se van a transferir o se van a divulgar datos de los denominados sensibles por la legislación, ¿no? Y en especial de salud. Bueno, pues en una situación de emergencia, si se excepciona el consentimiento para un dato normal, pues el de salud normalmente muchas veces justo va a ser lo que necesitas, el tipo de sangre que necesita alguien, o si tiene una enfermedad, ¿no? Si es diabético y no le puedes, o si no le puedes hacer una transfusión, o si le da un choque, pues esos son los que vas a tener que ir transmitiendo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el cumplimiento de los principios, como les decía, para cumplirle con el tiempo, vamos a seguir las transparencias, porfa, las diapositivas. La siguiente, lo del consentimiento ya se lo dije, y aquí les concretamos a nivel de la Ley General de Sujetos Obligados cómo se podría justificar una excepción al consentimiento. Por favor, la siguiente también, para que se los vayan quedando, ¿no? A la transferencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando comparte esa información? Les digo, si uno ha hecho un plan preventivo y de cómo lo vas a tratar durante el siniestro, ¿no? La emergencia y el posterior, es más fácil, pero sí es evidente que deberíamos saber a quién se lo estamos dando, ¿no? Quién nos lo está pidiendo y en su caso la licitud y las facultades con las que nos los pide. Dices, bueno, comprender la autorización, ¿no? o la excepción, ¿no? El análisis de riesgos, ¿no? Y buscar asesoría legal. Claro, esto es si lo hacemos preventivo, si no en el momento, pues vamos a hacer, lo damos, no lo damos, vamos a estar, porque uno dice, bueno, en una situación de emergencia voy a dar todo. Ojo, tengamos cuidado, porque no todos son sismos y no toda la gente cuida la información como debe. Piensen ustedes, por ejemplo, en la situación de emergencia de las crisis humanitarias que ha habido en Europa, en que han echado a gente, pero no generaciones de gente expulsada de un país a otro. Esa es una situación de emergencia en la que hay que tener mucho cuidado con qué información se pasa, porque si eso no se pasa a las personas y a las autoridades adecuadas y no la cantidad de información adecuada, les vuelvo a decir lo que pasa. Pues que ya tienes targeteada a la población que está huyendo. Ustedes pueden pensar en ejemplos de genocidas cercanos. Es que cuando uno piensa de dónde viene esta legislación y piensa en los campos de concentración nazis, puede entender el porqué de esta legislación. Y entonces, a todos ustedes que les va a tocar toda la carga de implementar la legislación, piensen si porque se supiera que ustedes son judíos, les van a llevar a una cámara de gas y les ponen una lista. Esas son las consecuencias. O si se supone que ustedes son hijos de mexicanos en Estados Unidos y llevan, ¿no?, toda su vida ahí, les van a quitar toda su vida por meterte en una lista. Por eso estas legislaciones son lo que son y cada vez van a ser más por eso, porque evidentemente hoy en día todo lo que somos es una gran amalgama de información, ¿no? Digo, les voy a poner el chiste, pero es eso, ¿no? En la vida real tenemos, ¿no?, 5 amigos si bien nos va, y en Facebook tenemos 500, ¿no? Pero al final lo que somos es Facebook, porque para los 5 amigos podemos controlar la información. Ya lo que está en Facebook y lo hace Facebook y todas las demás redes sociales, ahí ya
Y ahí desde donde se toman las decisiones, desde si China sacó hace un mes todo un sistema de tratamiento de reputación, no voy a llamar así, de cada ciudadano chino, en el que le van a ir, o sea, el propio país va haciendo un scoring de cada ciudadano y de ahí va a derivar, pero ya, o sea, ese sistema ya está, va a derivar si le dan trabajo, si va a una universidad, va a estar punteado cada ciudadano. Y eso es una crueldad enorme, porque ¿cómo sales de ese puntaje? Primero, ¿por qué debes estar ahí? Y segundo, ¿cómo sales? ¿No? Pero ya estás determinado para el resto de tu vida, conforme a un tratamiento de datos, ¿no? Entonces, bueno, ya la siguiente, no debe quedar mucho más. ¿Qué debe hacerse? Pues lo que les digo, ¿no? Entrenarse, no solo para situaciones de emergencia. Yo creo que si uno se entrena y se estructura, sí es un trabajo enorme lo que les va a tocar a los sujetos obligados por la ley, sí. Y no solo es que lo hagan ahora y se acabó, esto es algo que les va a llevar, ¿no? que va a ser constante, ¿no? Y más cuando nos vayamos metiendo cada vez más en los trámites electrónicos, ¿no? Pero yo creo que si se hace esa adaptación y esa adecuación en general, luego pasarlo para una situación de emergencia es más fácil, ¿no? Lo que no puede uno plantearse es ¿qué voy a hacer en una situación de emergencia si ni siquiera nunca he protegido un dato? Pues es muy difícil, ¿no? Creo que ya no queda ninguna más y para cumplirle el plazo, director, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Isabel. Hay muchas cuestiones a rescatar y muy interesantes de lo que me estabas comentando. Me quedo con una parte esencial, que es el ciudadano digital. O sea, toda nuestra información y gran parte de nuestra vida en la actualidad está en Internet. Todos tenemos un contacto directo y diario con la red, entonces la regulación en materia de protección de datos personales en Internet es fundamental, y entonces tenemos que hacer una equivalencia funcional de las normas que actualmente existen en nuestro sistema jurídico, porque las normas no están ajustadas a la realidad. Es decir, nuestro derecho no termina por ser dinámico, sino se ha vuelto en algunos casos estable, ¿no? Entonces no quitaría yo mucho más tiempo, porque aparte vamos a disfrutar ahorita de la intervención de la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Sí creo que vale la pena un poquito de contexto y bien rápido. La ley de datos personales en posesión de los particulares es de 2010. ¿Sí? El tema constitucionalmente está regulado en el 6º y en el 16º. Y ahí está la ley de 2010 que entró en vigor, en pleno vigor en 2011 para avisos de privacidad, un año posterior. Luego tenemos la ley de sujetos obligados, ¿no? La ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que esa es nueva, es de este año, es del 27 de enero de 2017. Y eso lo que hizo fue darle potestades al INAI, que ahora es un órgano constitucionalmente autónomo desde la reforma del artículo 6º de 2014, para revisar o verificar el cumplimiento de principios, deberes y ejercicio de derechos ARCO en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en los partidos políticos, en los fondos y fideicomisos públicos y en los órganos constitucionalmente autónomos. Y ustedes podrían decir, pues la distorsión es que los sindicatos no están ahí. Bueno, los sindicatos están en la ley del sector privado desde 2011, y con la expedición de la Ley General de Datos en Sector Público se confirma expresamente esta situación, porque hay una remisión directa, ya no está sujeta a interpretación. No voy a quitar más tiempo, lo que quiero es hacer una breve presentación de la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez. A mi esposa le dije que estaba en el INAI, en el CISMA. Sí estaba en el INAI, ¿eh? lo puedo bueno, comentar. entonces que saque tu foto. Entonces, sí. Muy bien. Hay que dejar evidencia. Perfecto. La doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho con especialidad en Derecho Económico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctora en Derecho por la misma institución y es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación Infotec, miembro del Núcleo en Tecnología, miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Derecho, ITIC. Ha desarrollado las líneas de investigación, protección de datos personales y Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación. Conferencista nacional e internacional, es colaboradora en el Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos Personales
Es ganadora del Premio Municipal de la Juventud por su aportación a la cultura democrática, edición 2013. O sea, nada más para que se den idea del nivel de las personas que están hoy compartiéndonos sus conocimientos acá. De verdad, es un privilegio para todos. Este premio fue otorgado por el Ayuntamiento de Puebla. Es vicepresidente de investigación de la Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnologías, AMDETIC. Es profesora invitada de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesora invitada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y si quieren cada vez que diga Puebla pueden aplaudir, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Es desarrolladora temática y profesora del Aula Iberoamericana de Protección de Datos Personales, miembro del Grupo Iniciativa del Foro Mundial de Gobernanza en Internet, es miembro activo de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático, FIADI, y ha escrito cualquier cantidad de artículos en la materia. Además es una experta en otros temas vinculados y a ver si nos da un espacio para hablar un poco de ciberseguridad. Quién sabe si haya posibilidad, pero de lo contrario, tienes el uso de la voz, doctora Olivia Andrea Mendoza, es un gusto. Muchas gracias, es un gusto, en verdad un gusto estar el día de hoy aquí. Para mí esta ciudad pues tiene una representación muy particular y es emblemática en el sentido que ha sido la ciudad que me formó a través de la universidad pública, a la que siempre agradezco por todas las oportunidades que en su momento me dio. Muchas gracias a la invitación que me han hecho a través del INAI, a través del instituto, a través de esta coordinación, que es una propuesta de campaña, entiendo, del gobernador, que finalmente se vio materializada a través de una coordinación independiente que pueda salvaguardar derecho a acceso a la información y protección de datos. Así que, en verdad, para mí es un gusto regresar a mi ciudad para poder retribuir un poco en materia de protección de datos en situación de desastre natural. Muchas gracias por la invitación. Pues yo no sé por dónde empezar, en realidad traigo una presentación estructurada, pero siempre cuando uno está en entornos como este, pues llegan muchas ideas que es importante mencionar, sobre todo porque yo me acuerdo cuando nació el tema de protección de datos en esta ciudad. Yo me acuerdo del tema de acceso a la información, de cómo era un tema aislado, ¿no? Un tema que parecía no importar, que si acceso a la información no importaba, bueno, ya se imaginarán datos personales, ¿no? Entonces, la primera vez que yo escuché hablar de una política pública concreta o de una acción emprendida para difundir el derecho a acceso a la información fue a través de un seminario que organizaba pues la coordinación, no recuerdo si era la unidad o la coordinación de transparencia del municipio de Puebla. Haciendo un esfuerzo traían por ahí a Samuel Bonilla y bueno, Samuel empezó a formar a los primeros cuadros en este derecho y entonces empezaban a sembrar las primeras semillas de gente que se iba a dedicar a estos temas en el estado de Puebla. Entonces eso es importante recordarlo porque es un trabajo que ya tiene muchos años, o sea, ya hablamos de 2010 y bueno, ha ido madurando hasta que hoy día se materializa a través de una necesidad como es proteger los datos en el sector público cuando se manejan situaciones de desastre natural. Dicho esto, pues yo también tengo que reconocer que es un esfuerzo único en el país el que está haciendo el gobierno del estado de Puebla. Yo no lo he visto en ninguna entidad. Siempre, por ejemplo, entidades como Nuevo León o como Colima se han caracterizado por ser de vanguardia y por ir legislando el tema de protección de datos, pero este esfuerzo yo no lo he visto replicado en ningún ámbito. Entonces yo esto lo reconozco porque incluso a nivel federal hay instancias que han tenido una intervención directa con la atención de desastres naturales y que, bueno, pues no tienen un protocolo hoy día de cómo actuar con información ante estas circunstancias. Entonces, reconocer ampliamente esta acción emprendida por el gobierno del estado de Puebla, que de verdad habrá que celebrar como poblanos. Si me ayudan a pasar la siguiente, por favor. Les quisiera hablar un poco de cómo se protege la privacidad, porque el foro decía vida privada, ¿no? Privacidad. Y bueno, muchas veces se habla de manera indistinta de privacidad y protección de datos, y me gustaría decirles que son cosas diferentes, pero una no se podría entender sin la otra. La privacidad en México se protege principalmente a través del secreto de las comunicaciones, un derecho en discusión actualmente. Ya han visto que ha sido un tema de agenda pública nacional con el tema de software espía. Tenemos el derecho a la protección de datos personales, que ese está centrado en poner las reglas del juego de la información de las personas.
Tenemos la inviolabilidad del domicilio, ya con reglas que han recorrido un trayecto jurídico importante, y dos derechos que resultan novedosos en el ámbito público, que es el derecho a la propia imagen y el derecho al honor. ¿Okay? Hablar de estos derechos podría resultar sencillo y enlistarlos, sin embargo, a la hora de operar leyes como la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, pues nos enfrentamos a una colisión permanente de derechos, por ejemplo, derecho a acceso a la información versus derecho a protección de datos personales, o derecho a acceso a la información versus derecho a la propia imagen. Entonces, no es tan sencillo porque, claro, no son derechos absolutos y, bueno, permanecen en pugna. Como ya ha dicho mi colega Isabel Davara, el derecho a la protección de datos es un derecho humano. Nos habló del Holocausto y me parece que es un tema muy importante para sensibilizarlos de por qué no es un tema de moda o un tema del gobernador o de un legislativo. El primer ejemplo de tratamiento masivo de la información para cometer una atrocidad en un contexto internacional se dio en el contexto del Holocausto. La utilización de tarjetas perforadas de la empresa IBM para poder hacer un censo de judíos y poder realizar una exterminación masiva de dicha comunidad. Creo que este antecedente podría sensibilizarnos, entre muchos otros, de por qué es importante proteger la información de las personas. La información puede ayudarnos a tomar decisiones desde el sector público, pero también puede ayudarnos para discriminar y para emprender acciones que hagan una diferencia y que vulneren la dignidad de las personas. Siguiente, por favor. Es el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos el que reconoce un derecho a la no injerencia en la vida privada de las personas, y de ahí se ha desprendido, o ahí encuentra su antecedente más importante, el derecho a la protección de datos personales. Como ya se ha dicho, en México es un derecho fundamental reconocido a nivel constitucional a través del artículo 6º y el artículo 16 de dicho ordenamiento jurídico. Siguiente, por favor. Me voy a detener un poco porque ahí salto de un contexto legislativo y de repente nos vamos a la realidad. Como ya dejaba ver Jonathan en su valiosa intervención, la protección de datos ha tenido que esperar en nuestro país. Imagínense que en 2002 llegó por primera vez un reconocimiento del derecho a la protección de datos, pero un reconocimiento no como un derecho autónomo, sino como un derecho que simplemente servía para limitar el derecho a acceso a la información. Ese antecedente le ha pesado mucho a la evolución y al reconocimiento de todas las dimensiones del derecho a la protección de datos. De 2002 saltamos a 2010 con la famosa iniciativa Parra. Le comentaba al maestro Parra, tú has firmado la historia en materia de protección de datos porque te tocó impulsar un tema que era muy complicado y que al final había muchísimos intereses de por medio. O sea, imagínense que a partir de 2010, en plena vigencia, en 2011, las industrias tenían que dedicar dinero, tenían que dedicar recursos materiales y recursos humanos a cumplir con el debido tratamiento de la información de las personas. Entonces, en 2010 tenemos una ley que fue ejemplo a nivel latinoamericano de un modelo híbrido de regulación entre el sistema, digamos, de los derechos humanos de la familia romano-germánica, de derecho continental, que era este modelo de regulación de Europa, y una combinación con disposiciones como las relativas a la autorregulación, que son características de los modelos del derecho anglosajón. Entonces, era un híbrido que resultó en algo interesante y que resultó en un objeto de estudio, de ver cómo están regulando en México y cómo ha funcionado el debido tratamiento de la información en el sector privado. Todo iba muy bien hasta ahí, sin embargo, seguíamos teniendo un obstáculo. No había una disposición que recogiera estándares internacionales para regular los datos en el sector público. Y bueno, con este pequeño régimen de excepción de los partidos políticos, que como decía Jonathan, es importante señalarlo porque tanto la Ley General de Transparencia como la Ley General de Datos en posesión de sujetos obligados refieren al mismo concepto de sujetos obligados, pero no son los mismos para uno y para otro. Sí hay pequeñas diferencias. Entonces, tuvimos que esperar a 2017 para tener una legislación estándar. Y esto, en verdad que es motivo de celebración, porque esto nos permite incluso, como país, poder solicitar la adhesión al Convenio 108 del Consejo de Europa, que está pendiente de resolución.
Ya que hemos hablado de la evolución normativa y que hemos visto que de repente hubo mucha regulación en el sector privado y casi nada para el sector público, entonces sí podemos preguntarnos, digamos, las cuestiones en razón a lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Pongo la lámina. La información es oro. Entonces, ante situaciones de desastres naturales o contingencias, ¿qué se debe hacer? Y la imagen que aparece ahí es la lista de los niños del Repsamen en el temblor, ¿no? Si bien existe una necesidad urgente de los padres de familia de tener acceso, por ejemplo, al nombre de los niños que fueron rescatados o al nombre de los niños que fueron internados en el hospital de al lado, también existe una necesidad de salvaguardar la dignidad de dichos niños, atendiendo al principio del interés superior del menor. Entonces, la disyuntiva realmente es compleja, pensando que por un lado es necesaria la información y puede salvar vidas, pero por otro, el mal uso de la información podría vulnerar la dignidad de personas. El caso concreto podría ser qué tanto abona la situación de emergencia, por ejemplo, divulgar la imagen de un niño herido o divulgar la imagen de una persona que ha fallecido. Entonces, realmente el tema es complicado porque se reconoce que hay una necesidad de conocer la información, pero espérense, divulgar esa información tiene reglas y entonces por eso se debe celebrar estar aquí hoy reunidos para tener por lo menos protocolos preventivos para saber cómo tratar dicha información. Siguiente, por favor. ¿Estamos ante un conflicto de derechos? Sí, evidentemente. O sea, tenemos derechos humanos tradicionales como el derecho a la vida, derecho a la protección de datos, derecho a acceso a la información y, si me apuran, hasta derecho a la justicia. El tema del sismo ha puesto en evidencia este conflicto permanente de derechos. Yo, como delegación en la Ciudad de México, quiero salvaguardar la privacidad de las personas y entonces no entrego información a los familiares. Muchas veces así se entiende el discurso. Y más bien lo que trato de transmitirles es: existe un reconocimiento de que la información en situación de urgencia puede marcar la diferencia para salvar o no vidas, es correcto. ¿Existe un interés legítimo de que los familiares o las víctimas conozcan la información? Por supuesto. Pero esto necesita protocolos, sobre todo cuando se hace público a través de los medios de información. Este tema también da pauta, por ejemplo, para hablar del debido tratamiento de datos en la impartición de justicia. Cómo son presentados los presuntos responsables de la comisión de un delito ante medios informativos. Entonces yo por ahí les pongo protocolos de actuación por parte del Estado mexicano. Y celebro que Puebla lo esté haciendo, pero es una obligación de todos los estados realizarlo. Porque, acuérdense, si el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano, y si vulnero un derecho humano hay un sistema interamericano que me protege, entonces se puede traducir en la reparación del daño por violaciones al derecho humano a la protección de datos, porque a lo mejor alguna Secretaría de Estado o alguna Secretaría, digamos, estatal, hace una divulgación indebida de la información de las personas. Entonces, ¿es un mandato de ley? Sí. ¿Es un llamado a la ética en el servicio público? Sí. Pero también, si no pasa, hay responsabilidades directas vía Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Manejo adecuado de información de redes sociales me parece que también es muy oportuno. Yo leía que en el caso de la Ciudad de México, Twitter, la empresa Twitter, había hecho una semana antes del sismo una capacitación con los servidores públicos de protección civil. O sea, parecía, al igual que este foro, parecía que todo se estaba preparando para la gran emergencia que enfrentó el país. Celebro que la empresa y la industria colabore con el Estado para poder dar protocolos de actuación, pero recuerden, el eje rector tendría que estar desde el Estado. O sea, eso no hay que perderlo de vista porque es una responsabilidad implícita tanto en la ley, en la Constitución y en esta manera de interpretar los derechos humanos. Pongo en otra viñeta, generación de información desde el gobierno, fíjense, desde el gobierno, que pueda ser corroborada, privilegiando un formato colaborativo e interoperable. ¿Por qué lo pongo así? Ya sabrán que de repente plataformas electrónicas como Verificativo 19S, ¿lo han escuchado? Que tuvo incluso un premio y que, bueno, se celebró el esfuerzo que se hizo desde la Universidad Iberoamericana, ¿no? Pero al final, a mí me preocupa saber que las instancias de la Ciudad de México
pedían a esta plataforma que actualizara la información para poder saber a dónde dirigir los esfuerzos. O sea, fíjense, el Estado le pide ayuda a la industria, pero el eje rector no es la industria. Entonces, es importante, bien a colación con los datos abiertos, qué tanto están preparadas nuestras plataformas para subir información, pero información que haya sido verificada, información veraz, información que pueda ser suministrada o nutrida por distintas áreas de gobierno y que sea en un formato interoperable para que quien esté facultado y quien tenga obligación de conocerlo, lo pueda conocer. Transparencia de la información respecto a las personas víctimas o familiares de estas. Insisto, la protección de datos no se puede traducir en la falta de información. La falta de información genera incertidumbre y es una muy mala opción para manejar situaciones críticas. Es más bien información oportuna, veraz, pero información a lo mejor detallada solamente a las personas que tengan un interés en esa situación particular. Y en esto yo recuerdo en la situación de varios delegados donde no se dio información a los familiares de las víctimas y que de por sí la emergencia ya era grave, de por sí lo que estábamos enfrentando ya era preocupante y el silencio de las autoridades pues no ayuda en esa percepción ciudadana. Entonces el llamado es cómo establezco un protocolo de comunicación para identificar a la víctima, al familiar y para suministrar información detallada en la medida de lo posible a esas personas. La siguiente viñeta tiene que ver con la responsabilidad compartida y yo entiendo que hay medios de información presentes aquí. Este tema no solo es del Estado, sino la responsabilidad que asumen los medios informativos para divulgar imágenes, por ejemplo, de personas en situación de vulnerabilidad. Es una corresponsabilidad de qué tanto abona la libertad de expresión y al derecho a la información, el divulgar, por ejemplo, imágenes de niños, niñas y adolescentes, que bueno, existe un derecho de tener información, pero claro, hay también una pugna entre el interés superior del menor. Siguiente, por favor. Destaco, y ya para cerrar, porque el tiempo es muy breve, importancia de los derechos ARCO. En estas situaciones de emergencia estamos ante, digamos, una sobredimensión y estamos ante la oportunidad de darle la importancia necesaria a los derechos ARCO. ¿Qué derechos ARCO? Particularmente acceso a la información y cancelación u oposición. Es decir, mucha gente pudo haber perdido información personal y documentos oficiales. Y claro, mediante la solicitud de acceso a la información podrán hacer un trámite mucho más fácil que si no tuvieran nada. Entonces, es también hacer un llamado a las áreas que operan este derecho para estar sensibles ante la necesidad que tiene la gente de conocer a la brevedad posible la información que tengan de esas personas el Estado de Puebla o el Estado mexicano. Y por supuesto la cancelación u oposición, y fíjense, esto trae a colación un nuevo tema de discusión, cancelación u oposición frente a la configuración de una nueva dimensión del derecho al olvido. Pero ya eso lo podemos ver en otro foro con gusto. O sea, esto está dando pauta, digamos, a nuevas dimensiones del derecho tradicional a la protección de datos personales. La portabilidad del dato, bueno, y la portabilidad, Jonathan, imagínate, hablamos de portabilidad en el sector público y preguntarnos si los sistemas están preparados para la portabilidad y si esto no realmente va a ser perjudicial para los gastos que implica garantizar la portabilidad desde el Estado. Siguiente, por favor. Consideraciones finales. Tener claro que divulgar la información no debe revictimizar a las víctimas o a los familiares. Suficiente tienen las personas con lo que están enfrentando como para poner en un buscador el nombre y encontrar una imagen explícita de la situación o de la forma en la que murió una persona. Uso ético de la información, que más que la ley, fíjense, todos tenemos una alta expectativa en la ley cuando en realidad es la ética la que puede hacer frente al mal uso de los datos personales. Considerar el principio del interés superior del menor es un principio que no está reconocido en la ley de datos en lo particular, pero ojo, es un principio transversal que aplica a todos los derechos humanos. Contemplar la figura de reparación del daño si yo como Estado divulgué de manera indebida información que afectó a alguien y, sobre todo, proteger los datos personales no significa privilegiar la opacidad ante responsabilidades, tanto del Estado como de privados. No agarremos la protección de datos personales como un estandarte de la opacidad. Podemos garantizar derecho a la información, pero cuidando aspectos sensibles como los datos de las personas. Eso es el gran reto, no estoy diciendo que sea sencillo.
Y finalmente, pues yo ahora que escuchaba a la doctora Isabel, me permitía hacer una recomendación como el tema de cómputo en la nube, familiarizarnos con nubes y poder tener una copia de nuestros documentos en dichos dispositivos de almacenamiento a fin de poder hacer contingencia o hacer frente a contingencias, por ejemplo, personales. Pues por mi parte eso es todo. Yo les agradezco y de verdad que ha sido un honor y de nuevo reconocer la gran labor que hace el Estado de Puebla en la difusión de estos temas y en el análisis de situaciones que nos están planteando a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Olivia Andrea Mendoza. Siempre es muy interesante escuchar lo que nos comenta porque son temas de actualidad y lo pienso definitivamente con una visión más integral, porque como bien nos mencionaba la diferencia, y es bien importante aclararlo, la vida privada no son los datos personales, ¿no? Es un tema de secreto de comunicaciones, es un tema de inviolabilidad del domicilio, incluso la Corte Americana ya ha determinado que, por ejemplo, los teléfonos celulares podrían ser una extensión del domicilio, hasta ese nivel, ¿no? El derecho al honor y el derecho a la imagen. Y hay autoridades sudamericanas, jurisdiccionales sudamericanas, tenemos los casos de Colombia y Chile, ¿no? Que han utilizado el derecho a la imagen y el derecho al honor para poder armonizar el tema de protección de datos personales y hacer una sistematización de los derechos. Porque lo que comentaba de una u otra manera la doctora Mendoza es totalmente relevante. Hay un tema de ponderación de derechos y nos pegó donde nos duele al secretario y a mí y a todos los que nos dedicamos al tema de datos. Les voy a decir por qué. Porque los datos personales no son un complemento del acceso a la información. Esa visión enardece a cualquier persona que se dedica a tutelar los datos personales, desde el sector privado, desde el sector público. Es un derecho humano y tiene que ser reconocido como tal. Pues todas las autoridades del Estado de Puebla que ya estuvieron en inauguración, que han puesto el ejemplo y el gobernador lo ha manifestado, precisamente para poner manos a la obra en un tema tan importante como es de la protección de datos personales y la vida privada. También pues con la autorización del comisionado presidente Francisco Acuña, que además es un gusto siempre escucharlo y hacer, pues contar, ¿no?, con esa sencillez y al mismo tiempo esa profundidad, tantas anécdotas de vida y además de cómo se va haciendo historia en este tema en nuestro país. A veces nos ha tocado pues justo con estos golpes de la vida, con estas situaciones tan difíciles que se nos han presentado, pero que también representan una gran oportunidad para que aprendamos, para que seguramente en una siguiente situación pues se van a contemplar preventivamente, como ya lo decían nuestros amigos panelistas, a quienes aprovecho para saludar y agradecer también el que compartamos este panel y a Jonathan en esta moderación puntual, pues que verdaderamente hay estas oportunidades para que podamos prever, podamos hacer cosas desde nuestras facultades. Ustedes que a lo mejor en su gran mayoría tienen una responsabilidad pública, otros que desde la academia, otros desde el sector privado, que también, justamente ya lo decían ahorita, son más de 5 millones de unidades económicas y que hay una gran, digamos, también responsabilidad y hay una gran oportunidad pues de cuidar esa información que nos la dan o se las dan a ustedes en calidad de clientes, de consumidores, pero también al ser un derecho humano, pues esa información se debe de proteger al máximo nivel. Creo que lo rico de un panel precisamente son los diferentes puntos de vista. Creo que lo que se ha expuesto hasta este momento ha dado un contexto muy amplio, muy rico para ustedes como asistentes, para quienes nos están siguiendo también en redes sociales, que el abordaje del fondo de este derecho realmente pues es un foco de atención muy importante y además es una llamada de atención también para todos, porque
es un derecho que tenemos reconocido hace muy pocos años aquí en nuestro país, siempre lo hemos tenido, finalmente es un derecho humano y un derecho viene dentro de la dignidad humana, es su fundamento, la dignidad humana, pero qué bueno que nuestras leyes, qué bueno que nuestra Constitución ya lo reconozca formalmente desde el 2009 y que esté precisamente a ese nivel y con esa autonomía que, como se ha mencionado, pues va de alguna manera teniendo ya su protagonismo, su despegue y su profundidad también de todo lo que implica este derecho humano que tenemos todos y que debemos ser muy, muy cuidadosos precisamente en nuestra propia información personal, en esa autodeterminación informativa que implica este derecho de protección de datos y también con los demás, porque aquí ustedes a lo mejor todos traen teléfono, todos ya sacaron a lo mejor alguna foto y todos a lo mejor ya la subieron a la red y estamos jugando con los datos de otras personas. Qué bueno que aquí no hay menores de edad, creo que prácticamente no hay menores de edad, pero imagínense, si ya se mencionaba ahí en la foto de un hombre, de un menor en una situación de emergencia. Bueno, pues tenemos que ser, antes de tuitear, antes de mandar o de subir al Facebook o a la red social de su preferencia, ver si no estamos afectando a alguien, si no estamos tal vez pues poniendo en riesgo ese dato personal de un tercero. El de nosotros, pues somos libres de hacer lo que queramos con nuestra información. También es importante siempre la responsabilidad y el darnos cuenta y estar en la conciencia de que vamos regalando nuestra información todos los días y vamos subiendo prácticamente a veces sin ningún cuidado. Pero eso es parte del trabajo que nos toca desde el INAI también, de lo que ya mencionaba Jonathan, de esa cultura de protección de datos personales que tenemos que tener como mexicanos. Bueno, en mi presentación doy algunos saldos, digamos, si me pueden ayudar a irla poniendo, no sé si por ahí la esté lista, pero entre otras, digamos, resultados desgraciadamente de los últimos sismos del 7 de septiembre, del 19 de septiembre, pues más de 250,000 viviendas afectadas y se habla de más de 10,000 millones de pesos solo en reparar esas viviendas. Daños a la infraestructura de más de 8,000 millones, la atención, por ejemplo, a las más de 13,000 escuelas públicas que fueron afectadas en estos dos sismos, más de 13,000 millones de pesos el costo, y digamos en estimación global se habla de más de 48,000 millones de pesos que está resultando, digamos, en el costo de estos eventos pues de la naturaleza. Finalmente, esto si lo comparamos, es el 1% del gasto programable del gobierno federal, por ejemplo, para el próximo año, un 1%. También esto, digamos, equivaldría al presupuesto anual de las pensiones federales para 5 millones de adultos mayores. También la podemos cuantificar como que representa 11 veces el presupuesto, por ejemplo, para las estancias infantiles en el caso de Sedesol, o igual a todo el presupuesto anual de la UNAM. Eso es lo que nos está costando como sociedad, como país, pues los saldos de estos eventos que desgraciadamente se dieron. Yo quisiera hablar en este momento un poco más desde la experiencia también internacional y dar un marco de referencia internacional de qué hay en este tema de protección de datos personales en situaciones de contingencia. Existe en el mundo una serie de organismos, una serie de conferencias, de agrupaciones, de autoridades de protección de datos personales. Recientemente fue la reunión anual en Hong Kong, China, y en ese contexto de esta conferencia hubo algunos avances interesantes. En antecedentes, desde el año 2011, esta conferencia de autoridades de privacidad de todo el mundo estableció una resolución
en materia de protección de datos y desastres naturales. Y de alguna manera se enfocó esta resolución, un consenso que se dio, digamos, entre las diferentes autoridades de los diferentes países, en que era muy importante el manejo de la información y la protección de la privacidad en este contexto de desastres naturales. Estamos hablando de 2011. Y bueno, pues una serie de consideraciones que ahí se establecieron para justamente establecer planes los países para cuidar la información personal que de ahí se derivara y que la que estuviera, digamos, en juego. Y de alguna manera pues habló de cómo afrontar estas dificultades, todo el tema que conlleva o que viene posteriormente para, digamos, todos los temas de identidad de las personas, tanto las personas fallecidas, desaparecidas, las personas que quedan en la orfandad, en fin, tantas situaciones que se van generando. Posteriormente, en el año 2015, ya vino una resolución internacional sobre privacidad y la acción internacional humanitaria, así se llamó esta resolución, para precisamente analizar los requerimientos y una serie de demandas de cooperación entre las organizaciones humanitarias internacionales y de alguna manera con todos los actores que en esto se involucran en la atención de una situación de emergencia. Y ahí se creó un grupo de trabajo en el 2015 sobre privacidad y acción humanitaria, precisamente para coordinar una serie de acciones y establecer una serie de documentos y contactar con las diferentes redes regionales en las que existen en el mundo. Nosotros pertenecemos en México a dos principales redes, la Red Iberoamericana de Protección de Datos y el Foro de Asia-Pacífico. Nosotros miramos, nuestro país mira siempre y es un punto de contacto entre diferentes regiones del mundo, y entonces tenemos la fortuna de ser vínculo y de ser puente entre muchos países y pertenecemos a estas dos grandes redes. Tenemos una colaboración también muy importante con autoridades europeas, con la red francófona, en fin, hay muchas instancias, y este grupo de trabajo se dio la tarea y finalmente estableció un reporte, estableció un manual que precisamente en el marco de la conferencia internacional que les refería en septiembre de este año en Hong Kong, se dio a conocer como el Manual de Protección de Datos en la Acción Humanitaria. Ese fue ya un primer producto, está ya a disposición, ustedes lo pueden, digamos, tener acceso a este manual en la página y en las redes sociales de esta conferencia internacional de autoridades de protección de datos y privacidad. Entre otras cosas, este manual lo que hace es establecer en sus diferentes capítulos los temas que puedan estar relacionados con la protección de datos, los principios básicos, las bases legales del procesamiento y tratamiento de los datos, las transferencias internacionales que pudiera haber de datos, las evaluaciones de impacto cuando se están tomando una serie de decisiones, el análisis que hay de información y el procesamiento masivo de datos, cuando se usan otra serie pues también ahora de aparatos o de tecnología, como puede ser el uso de drones, los sensores remotos, cuando empieza a usarse también o están en juego datos biométricos de la población, los servicios de la nube que aquí se manejaban, las aplicaciones de mensajería instantánea, es decir, realmente es un manual que abarca diferentes temas, diferentes ópticas cuando suceden este tipo de situaciones de contingencia. Debo decir que este manual también fue hecho en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es, pues digamos, yo creo que a nivel mundial, pues es la máxima autoridad en atención de desastres humanitarios o de atención de desastres naturales, y algunas otras autoridades y grupos de trabajo de otras partes del mundo. En fin, es un manual muy amplio, que no da tiempo, digamos, de entrar a tantos detalles,
pero entre otras cosas establece que obviamente siempre un derecho no es un derecho absoluto, es un derecho que por supuesto debe de protegerse, pero que en situaciones de emergencia debe haber un equilibrio y una, digamos, interrelación, ya se mencionaba, con otros derechos, y se debe de cuidar que finalmente el bien mayor a proteger pues sea el de la dignidad humana, y posiblemente deba de ceder un poco esa protección o vida privada, pero lo importante es atender la protección de datos de las víctimas. Y además, cuando eso se desarrolla en ambientes, digamos, volátiles, cambiantes, como puede ser en desastres naturales o conflictos armados. Si pueden adelantar un poquito la presentación, la siguiente. Ahí, gracias. Entonces, dado estas circunstancias, ya lo mencionaba Isabel, pues a veces algunos principios de la protección de datos, esos famosos 8 principios y 2 deberes, pudieran ceder, pudieran excepcionarse, como es el tema del consentimiento, que ya se mencionaba, cuando hay que atender la emergencia, por ejemplo, a nivel médico. En la siguiente lámina también doy cuenta de otros documentos y directrices que hay en la materia. Está la opinión del Supervisor Europeo sobre esta serie de trabajos que hacen los cuerpos europeos de voluntarios de asistencia humanitaria. Están también los estándares profesionales de protección del trabajo, el manual que usa la propia Cruz Roja, y en fin, se están trabajando en códigos de conducta para directrices en el uso de mensajería instantánea en desastres naturales. La propia Agencia de Atención Humanitaria de la ONU, de Naciones Unidas, tiene una serie de políticas de protección de datos personales precisamente para conducir sus trabajos y la atención que hacen en conflictos armados y en desastres humanitarios. En la siguiente lámina, bueno, pues es algo muy básico, pero pues pueden ser provocados o por la naturaleza o por el hombre estos desastres naturales. Lo grave es cuando son provocados por el hombre en actos terroristas, en incendios o guerras. Bueno, pues esto puede dar lugar a destrucción completa de sistemas de tratamiento y de la infraestructura que los ahora contiene, ¿no? Con toda la tecnología presente. Entonces, pues es un escenario clásico de pérdida de datos personales. En la siguiente, por favor. Claro que es difícil predecir un desastre, pero ya se mencionaba, es necesario contar con un plan de antemano que dé respuesta a estos incidentes. Ahora, si no se cuenta, como seguramente a muchos les tomó por sorpresa estos sismos, pues tal vez es muy tarde ya cuando sucede el desastre para recuperar los datos. No se tenía el respaldo, no se tenía un protocolo de minimizar los daños, de minimizar los riesgos, y entonces hay que a veces ir a reaccionar o a improvisar. En la siguiente lámina es muy importante también que las empresas pues tengan esto previsto, porque finalmente una organización enfrenta escenarios de riesgo todo el tiempo, porque puede haber robo de datos, porque puede haber una serie de, pues digamos, de hechos en sus propios empleados o en competidores que traten de hacer daño a otra empresa, no sé. Ahora están de moda pues los hackers, entonces todo el tiempo hay una búsqueda de vulnerar a tantas empresas. Todos los días vamos sabiendo pues que hay casos de vulneración y que hay casos en donde puede afectarnos a nosotros como personas. Y bueno, estos riesgos acarrean pues finalmente una pérdida de confianza en esa empresa, en un daño reputacional, en una serie de, digamos, escenarios que nadie quiere estar en ellos. Pero estando en un problema de desastre natural, pues con mayor razón. En la siguiente, por favor. ¿Qué componentes puede tener este plan? Entre otras cosas, pues tener copias de seguridad, respaldo, almacenamiento en diferentes sitios, distribuido en el cómputo en la nube que se mencionaba, tener muy claro la gestión del ciclo de datos que cada uno trata
y que tiene, tener ese inventario del tratamiento que se tiene, y el personal capacitado para conformar pues finalmente un equipo, ¿cómo le dicen los gringos? Una task force, para un grupo de tarea para ir a tratar de minimizar o tratar de contener la problemática cuando viene este desastre. En la siguiente lámina, bueno, ya se mencionó esto, la normativa que hay en el sector privado y en el sector público, y tenemos estos procedimientos. Nos toca a nosotros desde el INAI pues gestionar y atender toda esta normativa, todos estos procedimientos en el ámbito privado, principalmente el procedimiento de protección de derechos, los derechos ARCO, los procedimientos de investigación y verificación, que son de los que se encarga aquí nuestro director general presente, Jonathan Mendoza. Cuando ustedes denuncian ante el INAI, cuando ustedes hacen ver que hay un indebido tratamiento de datos, la investigación y la verificación pues está a cargo de un equipo muy profesional de tanto abogados como ingenieros, gente que desde el punto de vista informático o desde el punto de vista legal analiza cada uno de estas denuncias y se ve si son procedentes para iniciar una serie de procedimientos que buscan justamente ver si hubo o no este indebido tratamiento. Y finalmente un procedimiento que es el de imposición de sanciones, cuando ya hay presunciones fundadas de que hubo pues un rompimiento de estas reglas de la protección de datos y viene una sanción económica en el caso de lo privado. Y en lo público también el Pleno del INAI resuelve sobre solicitudes de derechos ARCO que no hayan sido atendidas en las autoridades inicialmente, y tiene la posibilidad de, a través del recurso de revisión, obtener esa satisfacción, obtener esa información personal que se había solicitado. Lo mismo también ahora hay procedimientos de investigación y verificación para el sector público. Ahora el Instituto de Transparencia y Protección de Datos de Puebla, en lo local, tiene estas facultades cuando hay un debido tratamiento, y también como ciudadanos tenemos la oportunidad de quejarnos de que tal autoridad a lo mejor no está haciendo bien la tarea en la protección de sus datos. Y hay una serie también de medidas de apremio que en su momento se pueden dictar si no se cumplen con las resoluciones del propio instituto. Pues para ir terminando, en las siguientes láminas, se hizo un trabajo, aquí el área de comunicación presente también del INAI, cuando se dio esta situación de emergencia, precisamente, como alguien ya lo mencionaba del panel, esta información que se pudo haber perdido en lo personal, estos mecanismos del ejercicio de derechos ARCO pueden ser un gran aliado precisamente para poder rescatar documentación pues de diverso tipo. Puede ser información laboral, puede ser expedientes financieros o patrimoniales, pueden ser nuestras calificaciones simplemente, ¿no? A lo mejor las personas que se quedaron ahí en sus casas lastimadas o simplemente se cayeron, bueno, pues ahí se quedaron las calificaciones del kinder, de la primaria, el expediente también laboral, los comprobantes a lo mejor para cuando alguien quiere pedir su pensión, el expediente clínico, la información personal de salud. Bueno, todo eso puede recuperarse por medio del ejercicio de los derechos ARCO frente a un particular o frente a la autoridad correspondiente. Y eso pues es una gran noticia, porque finalmente este derecho de protección de datos también es un derecho que es instrumental, que ayuda, que es útil en el día a día a las personas. Cuando ustedes, aquí veo puras personas jóvenes, pero en unos años, cuando vayamos a pedir nuestra pensión, pues es una ayuda el tener este ejercicio de derechos ARCO, porque se lo puedo pedir al IMSS o al ISSSTE, todas mis cotizaciones que tuve en la vida, precisamente para poder tener derecho a una pensión digna y poder comprobar que tuve pues digamos esas horas o semanas cotizadas. Bueno, pues en las siguientes láminas, la siguiente por favor, la siguiente.
más adelante, por favor. Bueno, ya se mencionó los supuestos de excepción para el consentimiento en situaciones de emergencia. En la siguiente lámina, ahí están detalladas, cuando hay esta situación de emergencia y que pueda dañar a un individuo y su persona en sus bienes, o también sean precisamente necesarios para efectuar un tratamiento o un diagnóstico o prestar asistencia sanitaria. En la siguiente, por favor. Bueno, ahí están. ¿Qué hago cuando hay un tratamiento no adecuado, cuando hay una vulneración, cuando hay, porque también todas estas pérdidas de información que se dieron, pues también de alguna manera técnicamente son vulneraciones. Y entonces a veces hay que avisarle, ¿no? No a veces, siempre hay que avisar, siempre, la ley exige que se avise a los que pudieron haber sido afectados, a los que pudieron haber sido, pues sus datos en ese momento vulnerados. Bueno, pues hay que avisarle inicialmente. También hay una obligación, sobre todo en el campo público, de avisarle a la autoridad. Nos tienen que avisar qué sistemas, qué datos, qué información a lo mejor resultó en pérdida o que puede estar también en riesgo por alguno de estos fenómenos naturales. Bueno, yo ahí me quedo porque ya se me acabó el tiempo. Agradecer la invitación y pues estar a sus órdenes ahí en el instituto para poder seguir ayudando en estas tareas. Siempre este tema, pues cuando nos empezó a tocar tratarlo ahí en principios de los 2000, pues es un tema del que te enamoras, es un tema del que realmente pues te engancha y pues ahí seguimos, ¿no? Seguimos en esta tarea. Es un tema donde hay que aprender todos los días, es un tema que va creciendo, que es todavía nuevo, que todavía no vemos los alcances de lo que implica, porque además la tecnología pues todos los días está dándonos sorpresas y lo que eso tiene de impacto en la privacidad, en la protección de datos, pues es a veces inimaginable. Así que bueno, pues es la tarea que nos toca y con mucho gusto además con expertos y buenos amigos que nos tocó desde justo discutir aspectos de la ley, platicar todos ahora sí que las aristas que esto pudiera tener y yo agradezco que siempre hay una gran colaboración del sector privado a través, por ejemplo, de la Asociación de Internet de México, a través de las diferentes instancias, no se diga el Infotec, que en esto también conoce un montón y desde las áreas de investigación pues nos está acompañando como autoridades. Muchas gracias. A ver, un poquito más de contexto. Antes teníamos una ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Esa es la ley que es de 2002, me equivoco. 2002. Era de 2002 y tenía más o menos de 18 a 26, o sea, 8 o 9 artículos que hablaban de datos personales. 7. Un capitulito. El 18, el 19 y luego del 26. Bueno, sí, eso también. ¿No? Así de claro. Eso es lo que había de datos en el país en el sector público. ¿Vale? Esa era la imagen que había de ese derecho en aquel momento. Ese es el contexto de eso. Era un complemento, estaba en la misma ley. Era la excepción al acceso a la información. Eso ya cambió. Cambió y tomó mucho más forma ese año, ¿no? Con la expresión de la Ley General de Protección de Datos Personales y Protección de estos estudiantes. Y ahí les va a entrar porque el recurso de revisión que procede, el recurso de revisión o RRP, ahora antes era RPD, ¿no? Con unos nomenclaturas. Antes solo procedía acceso y rectificación. ¿Sí? Hay 4 derechos. Hay quien podría decir que la portabilidad en algún aspecto puede ser regulada como un quinto derecho. Pero eso es otro debate y es tema de discusión que hablamos. Acceso y rectificación. Cancelación y oposición no está regulado en ley secundaria. Está regulado constitucionalmente como un tema de legalidad. Consecuencia inmediata. El 95, 96, 97% de los recursos de revisión que entraron al instituto del 2002 a 2016 eran en contra del INSS. Ninguna otra institución pública federal
tenían problemas de pago, porque únicamente lo utilizaban para un mecanismo de ver cuántas semanas cotizadas tengo, llega una corrección, como un accesorio al tema de la jubilación, con mucha utilidad, pero les pongo un ejemplo ahora, y es bien importante. No obstante que estaba regulado nada más acceso y rectificación, el Pleno del Instituto, ya como constitucional autónomo, a través de resoluciones reguló el tema de cancelación, y de hecho es un proyecto que le tocó presentar al comisionado presidente, al comisionado Francisco Javier Acuña Llanes, vinculado con la cédula de identidad personal. ¿Se acuerdan de esa política pública en Segov que buscaba tener un tema no aspiracional, ¿no?, sino en cumplimiento de disposiciones legales expresas, la Ley General de Población, una cédula de identidad, o quieren llamarle DNI, que fuera suficiente para identificar a un ciudadano sin ningún otro documento? Tiene que ver con menores de edad esa resolución. Un ciudadano, una ciudadana, pide que se cancelen los datos personales sensibles, sobre todo hijos menores. Porque vale la pena decir que empezaron este proyecto con la cédula de identidad personal que tenía que ver con menores de edad. Y entonces, en consecuencia, se recabaron datos personales más o menos de 8 millones de menores, que quedaron en 2011 recabados a través de mecanismos regulados, y después no se hizo. Procedió la cancelación porque ahí están las 10 huellas dactilares y el índice de 8 millones de menores de edad. El Instituto emitió recomendaciones en su momento respecto de ese proyecto, recomendaciones no vinculantes, antes, 2015. Las facultades ahora son municipales. Ahora hay medidas de apremio, ahora hay la posibilidad de regular el derecho desde el órgano garante, estableciendo como consecuencia, a través de un procedimiento sancionatorio que conoce el órgano interno del regulador que se trate, transgresiones en funcionamiento de deberes científicos, ¿no? Eso es el contexto de lo que había antes en el sector público y ahora en el sector privado. Muy rápidamente, el secretario Parra comentaba, nos daba datos muy puntuales del costo económico de este desastre natural. El costo más fuerte que tuvo para la sociedad mexicana en los sismos es el costo psicológico que dejó. Y es el que estamos tratando de superar día a día, y digamos, no es un tema conceptual, sino es un tema que está directamente vinculado con el recuento de los daños y cuáles son los puntos de reflexión en las experiencias antiguas. Por eso hoy, coyunturalmente, como lo comentaban en la mesa inaugural, estamos hablando de protección de datos. Entonces, es de la mayor relevancia citar también que nos estamos enfocando en el principio de consentimiento. Si ustedes se dan cuenta, el principio de consentimiento tiene excepciones en la ley del sector privado y del sector público. El artículo 10, el sector privado, el sector público, efectivo. Por interpretación, cuando hay una situación de emergencia se hace todo el consentimiento. Pero ya decía el secretario, hay muchos otros aspectos a considerar en el tema de datos personales. No nada más el consentimiento, información, responsabilidad, licitud, finalidad, lealtad, calidad y nivel de confidencialidad. Avanza todos los días. Si hay materias que se actualizan con misceláneas fiscales, la actualización de esto es diaria. Si no estamos pegados a un libro para ver cómo podemos interpretar y solucionar situaciones que afectan derechos de los ciudadanos, la verdad es que estamos metidos en el carrito. Entonces la evolución de esto es diaria, y por eso la actualización es de manera relevante. Y con eso, presentaría al doctor Alfredo Reyes Castro. Muy rápidamente. Doctor en Derecho, profesión cum laude por la Universidad Panamericana, posgrado en Dirección de Empresas, DI, en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas de Serie Padre, y tiene un curso de especialidad en contratos y daños en la Universidad de Sonora. Actualmente es socio fundador de Lex Informática Abogados y miembro del Board Global Legal Entity Identifier Foundation. Además es consejero técnico de la Asociación Mexicana de Internet, Asociación de Internet.mx, miembro del Instituto de Derecho de las Comunicaciones, coordinador nacional
Él hizo el IETEC y no voy a decir más, pero tiene que ver con criptografía y seguridad del mecanismo, porque sigo más. No, vale, muy bien. Y prácticamente pues tiene una amplia experiencia en la materia como el secretario Parra. Yo creo que todos los que están ahora como momentos en ese foro, exceptuándome pero entonces soy la segunda generación, pero ellos son pioneros en la materia y eso es después de, bueno, lo primero que puedo decir es Francisco, mil gracias por la recomendación y al gobierno de Puebla, mil gracias por la invitación, que de verdad me siento muy honrado de estar con ustedes y sobre todo en este baño que he visto grandes de verdad en la materia, que de verdad me ponen en un medicamento. Y la verdad es que conforme iba pasando yo poniendo cheque, yo aquí, ¿no? Me siento como vendedor de la cruzán, y normalmente hay otro atrás, me pongo la panza, me doy un poco, no sé, un dulce, chicles, juega, y el de atrás viene diciendo lo mismo, pues yo estoy perfectamente me siento de verdad vendedor de la cruzán. Se han planteado cosas interesantes, de verdad se han planteado cosas muy interesantes relacionadas con el tema. Estamos hablando de protección de datos personales en situaciones de desastre y contingencia. Y en muchas se presentaron situaciones en la pasada contingencia, precisamente ligadas al pasado sismo, que yo creo que podría ser interesante comentar. Uno en particular fue el que se ha denominado suplantación de identidad y robo de identificaciones personales. Fue algo que se presentó además de las mentiras en redes sociales, además de falsedades en redes sociales, que se aplicaban por ahí, y hablamos del tema de ahora, yo quisiera entender un poquito precisamente en ese tema de la suplantación de identidad. Hay quienes tratan de referirse como tal al robo de identidad, pero la verdad es que la identidad no está probablemente la identificación sí, porque puede estar contenida en una tarjeta USB o en determinados sistemas. Y aparte, el fraude posterior que pudiera llegar porque pues utilizando el nombre de una persona y por ejemplo no puedo hacer caer el error a otro y eso pues puede generar también una serie de conflictos. Es algo que se ha presentado, hubo dos casos puntuales, bueno, un caso puntual muy interesante que salió a la luz y que se presentó una tarjeta de débito del banco HSBC de una niña que pues estaba por allá, se armó todo un modelo y precisamente esa tarjeta sirvió para que alguien la hiciera propia, robara pues la información y comprara en Zara, creo, determinadas cuestiones. Otro tema también es el hecho de tomar información que correspondiera a un tercero precisamente para recibir los beneficios o recibir de alguna forma los apoyos o las ayudas que pues estaban generando por parte de algunas delegaciones o algunas entidades gubernamentales. Entonces me hacía pasar porque pues tenía una copia del recibo de gas o del recibo de luz de un vecino y pues con ello yo decía, bueno, no tengo identificaciones, están en el lugar porque por ahí están, pero yo quiero que me den mi apoyo, un apoyo tipo de renta, un apoyo que estaba dando el propio gobierno. Se dieron comunes.
Otro tema, por ejemplo, es un caso muy sonado que se presentó con un iPhone, es decir, una persona tuvo que dejar el teléfono celular, que ya ahora, por ejemplo, yo de verdad probablemente dejaría la cartera, pero el teléfono celular difícilmente lo muevo, y no soy infiel, quiero aclarar. Pero de verdad es que no tener el teléfono, pues ya tiene hasta su dispositivo y conectado, dice, ¿no? Aquí. Pero bueno, pues esta persona dejó su teléfono celular. Ese teléfono celular, pues la verdad es que ya regresó y no lo encontró, era un iPhone, ya ven que están de moda actualmente. Dejó el teléfono celular ahí. Entonces, obviamente lo que hizo fue, pues con Find My iPhone, una cosa así, bloqueó el teléfono, no estaba conectado a la red y no pasó a mayores, ya después tuvo que comprar otro teléfono. Lo que sucedió después es de que le empezaron a enviar comunicaciones a través de SMS al teléfono diciendo que se había localizado el teléfono y que por favor integrara en su cuenta o entrara a su cuenta de iTunes, y era una cuenta apócrifa, y pues obviamente lo que querían era desbloquear el teléfono para poder tener acceso a la información y poderle cargar una nueva tarjeta SIM. Fíjense nada más lo creativos que somos en ese tipo de situaciones de emergencia, ¿no? O de cuestiones que se pueden presentar en el día a día. Entonces, más que hablar de robo de identidad, debemos de hablar de suplantación de identidad y en su caso robo de identificadores, y en el supuesto de que quisieran hacer algo o hacerse pasar por nosotros, como están induciendo a un error, pues obviamente se tipifica el delito de fraude. ¿Qué tenemos que hacer ahí en el momento en que se presenten esas situaciones? Pues lo primero es denunciar, ¿no? Y obviamente establecer medidas de prevención para que esto no ocurra. Ahora, ¿cómo carambas voy a denunciar? Pues obviamente de principio tengo que ir al Ministerio Público, pero el Ministerio Público no es experto en este tipo de cosas. Entonces, si nosotros desde la propia denuncia pedimos el apoyo, ya sea de periciales, de la Procuraduría General de la República o los convenios interprocuradurías que tiene en cada uno de los estados, precisamente la Dirección de Periciales de la PGR, pues podría ayudar muchísimo. También a Policía Federal, y en este caso hay dos aplicaciones interesantes que vale la pena conocer, el PF Ciber y lo que sería el 911 Emergencias, ¿no? Entonces son dos cuestiones que es importante armar. Dentro de estas propias aplicaciones es posible, ¿ves cómo se oye? Dentro de estas aplicaciones es posible presentar denuncias. Estas denuncias pueden ser anónimas independientemente de las que podríamos plantear aquí. Hay dos iniciativas interesantes de reforma al Código Penal Federal, una precisamente que establece el delito de usurpación de identidad que está tratándose en el Congreso, y la que acaba de presentar Sofía González Torres relativa a delitos informáticos. Cuestiones que hay que analizar, hay que discutir, y seguramente en el Congreso pues tendremos que estar analizando a detalle. Ahora, prevención. Prevención es establecer eso, criterios, procedimientos, esquemas, incluso en la familia, tener preparada nuestra maletita famosa con la información, con cargadores, con luces, con todo esto. La parte de qué pasa después, la forense. ¿Cómo voy a de alguna forma identificar? Miren, cuando algo me roban, por ejemplo, si yo quiero quitarle a Isabel su teléfono, ella ya no lo va a ver, pero cuando hablamos de datos, de información, pues yo puedo acceder al equipo de Isabel y quitarle información que esté dentro, y la verdad es que Isabel no se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido para, pues, de alguna forma buscar preservar la información? Esa información la voy a contener en un equipo, y ese equipo, si alguien tiene acceso a ese equipo, va a guardar información
del dispositivo que la generó. Entonces es importantísimo cuando recabamos información o podemos detectar que hay un delincuente que tiene información, hay que cuidar de preservar la cadena de custodia, porque esa información muchas veces nos puede llevar hacia el responsable, ¿no? Entonces, otra cuestión así es muchas veces cuando, pues de alguna forma, pues suplantan nuestra identidad y cometen fraude en contra de algún comercio, pues la tendencia principal fue el banco el que me robó, ¿no? Y eso suena, y era común, ¿no? Es el banco, ya ves cómo son los del banco, mi tarjeta, y lo que haces es denuncias al banco, y a veces denunciar al banco, la verdad es poco provechoso y es poco productivo, porque a final de cuentas, en lugar de tener un gran aliado que me va a ayudar precisamente en la investigación de quién es el responsable, pues me lo estoy poniendo en contra, y la verdad es que pues grandes ganas de ayudarte, pues no va a tener pues una entidad que está siendo denunciada penalmente por robo respecto de ese asunto en específico, ¿no? Entonces, la verdad es que aliarse con el banco y de la mano con el banco ir y perseguir a los responsables pudiera llegar a ser un poco más productivo. Interesante este concepto que pues Gustavo dio, que de hecho pues en mucho es el papá de la ley. Tenemos al papá y a la mamá de la ley. La iniciativa que presentó en su momento el diputado Parra, en conjunto con la del diputado Mota, que la verdad la buena era la del lado del diputado Parra, fueron las que se dictaminaron junto con las otras 10 iniciativas para poder hacerlo, y fueron las dos únicas iniciativas que pues manejaban el modelo híbrido, tenían todo el modelo, todo el esquema híbrido de la ley. La verdad es que no se los voy a comentar, sí los voy a comentar de cuates, pero tanto al diputado Parra como al diputado Mota les decían los diputados verdes, y pues era nada más ajeno a la realidad. Uno era representante del PAN, diputado del PAN, y otro era diputado del PRI, y no tenían, pues, bueno, el PRI tiene un poquito de verde, pero bueno, pero la verdad es que eran dos partidos distintos, y les decían diputados verdes porque las hojas de Mota y las hojas de Parra son verdes. Entonces, ya llegaron los verdes, ¿no? Y vamos a platicar con los verdes. La verdad es que fue una experiencia muy interesante, fue en serio muy enriquecedora, se trabajó muy duro en ese momento, todo lo que se está haciendo y lo que viene en cuanto a la reforma a la ley, yo creo que será muy interesante, y pues de alguna forma normar en algunas otras disposiciones supuestos de excepción a los principios en otras leyes, o de alguna forma abrir la posibilidad que se puedan dar. Yo creo que eso puede ser muy importante y no dejarlo solamente en una excepción al principio de consentimiento, ¿no? Entonces se ha hecho un gran trabajo, se ha trabajado bien, hay cosas interesantes, de verdad es que pues por mí pues esto, ya que más podía decir después de todo lo que se planteó en esta mesa, y pues estamos a sus órdenes, de verdad.